Dicen que el ser humano no teme a la muerte, sino al olvido, una verdad tan antigua como la conciencia misma, susurrada en los rincones más profundos del alma, resonando en cada despedida, en cada fotografía descolorida, en un futuro no tan distante, donde la tecnología había desdibujado los límites de lo posible. Esta idea se convirtió en el cimiento de algo grandioso y terrible, el proyecto Epsilon. Epsilon no era solo una máquina, era una promesa, un faro de esperanza en un mundo cada vez más fragmentado y desilusionado. Prometía lo imposible, regresar al pasado, no al pasado de la humanidad, a los libros de historia o a las ruinas de civilizaciones olvidadas, sino al pasado más íntimo y personal de cada individuo, a ese instante perfecto, a ese día soleado donde el amor era puro, la risa sincera y la felicidad una constante inquebrantable. Era la oportunidad de revivir lo que se amaba, de sanar heridas con el bálsamo de la memoria. La ciudad, un laberinto de acero y cristal, se alzaba fría y estéril bajo un cielo perpetuamente nublado por la contaminación. Anuncios luminosos parpadeaban en cada esquina, proyectando el logo de Epsilon, una espiral elegante que prometía un viaje sin retorno a la dicha. Epsilon, revive lo que amas, rezaban los letreros holográficos, sus palabras flotando como un mantra seductor en el aire denso. El gobierno lo había presentado como una experiencia terapéutica revolucionaria, una forma de curar la mente de la melancolía y el trauma, sumergiéndola en recuerdos felices con una inmersión sensorial. La tecnología cuántica, esa rama de la ciencia que parecía desafiar toda lógica, lo había hecho posible. El sistema leía las huellas neuronales de la memoria, esos intrincados senderos de la mente donde residen nuestras experiencias más preciadas, y reconstruía, átomo por átomo. El resultado era tan real, tan tangible, que se volvía indistinguible de la realidad misma. Una segunda oportunidad, perfecta en cada detalle, esperando a ser vivida de nuevo. Yo era uno de los ingenieros del proyecto, un engranaje más en la vasta maquinaria de Epsilon. Mi nombre es Andrés Vega, y fui de los primeros en probar la máquina. No lo hice por curiosidad científica, ni por la ambición de ser pionero en algo tan monumental. Lo hice por ella, por Laura, la mujer que amé con cada fibra de mi ser, la que perdí demasiado pronto, llevándose consigo una parte de mi alma que creí irrecuperable. Su ausencia había dejado un vacío tan profundo que la vida real se había vuelto un eco distante, una sombra pálida de lo que alguna vez fue. Cada día era una lucha contra el silencio, contra el recuerdo persistente de su risa, el aroma de su perfume, la calidez de su mano. Epsilon no era una oportunidad, era mi única esperanza. El laboratorio, un espacio inmaculado de paredes blancas y luz fría, albergaba la cámara esférica, el corazón del proyecto. Un nido de cables y sensores se extendía desde la máquina, esperando conectar a la mente humana con su pasado. El proceso era engañosamente simple. Te recostabas en la camilla acolchada, el suave murmullo de los sistemas llenaba el aire, y cerrabas los ojos. El sistema, con una precisión asombrosa, comenzaba a escanear tus recuerdos más intensos, tus patrones de felicidad, esos momentos cumbre que tu mente había atesorado. En cuestión de segundos, estabas allí de nuevo. No era una imagen, no era un sueño, era una inmersión completa. El olor del café recién hecho, el clima templado de un atardecer de verano, el tacto suave de su piel, la melodía inconfundible de su voz, todo era idéntico, perfecto, como si el tiempo nunca hubiera avanzado. Aval Viave estaba sentada en la misma mesa de nuestro café favorito, el Rincón de los Sueños, donde nos conocimos una tarde lluviosa. Su cabello castaño caía en cascada sobre sus hombros, atrapando la luz dorada que se filtraba por la ventana. Su sonrisa, esa curva perfecta que iluminaba mi mundo, estaba intacta. Tenía su taza de té de manzanilla entre las manos, el vapor ascendiendo en espirales delicadas. Y su voz, su voz, una melodía que había creído perdida para siempre, resonó en mis oídos con una claridad asombrosa. Por un instante, por un bendito y doloroso instante, olvidé por completo que era una simulación. Mi corazón, que había estado dormido durante tanto tiempo, latió con una fuerza renovada. Y cuando ella me miró con esos ojos profundos y me dijo,
con una dulzura que me atravesó el alma. Te extrañé, Andrés. Sentí algo que no había sentido en años. Vida, una vida tan intensa, tan real, que el mundo exterior se desvaneció por completo. La primera sesión, según el protocolo, debía durar apenas 15 minutos del tiempo real, pero para mí, sumergido en la calidez de su presencia, pasaron horas, días, una eternidad. Cuando finalmente el sistema me trajo de vuelta a la fría realidad del laboratorio, mis compañeros me miraban con una mezcla de asombro y preocupación. Sus rostros, antes impasibles, ahora reflejaban una inquietud palpable. Decían que la máquina había registrado una anomalía temporal sin precedentes. Mi conciencia había estado activa durante 9 días internos. 9 días viviendo en un recuerdo, en un paraíso personal recreado por la tecnología. 9 días con Laura. La noticia me golpeó, pero no con miedo, sino con una anhelante desesperación. Y, lo confieso, con cada fibra de mi ser, quería volver. Quería regresar a ese café, a esa sonrisa, a esa voz que me había devuelto la vida. La tentación era demasiado grande para resistir. Cada noche, bajo el manto de la oscuridad y el silencio del laboratorio, me conectaba de nuevo. Mis compañeros, al principio curiosos, luego preocupados, finalmente se resignaron a mi obsesión. Las sesiones se volvieron más largos, más profundos, más vívidos. Cada conexión era más intensa que la anterior. El sistema, con su inteligencia artificial avanzada, aprendía de mis emociones, de mis deseos más íntimos. Reconstruía detalles que, en mi memoria, quizás ya se habían desvanecido, o incluso creaba otros que nunca existieron, pero que mi subconsciente anhelaba. Laura, la Laura de la simulación, empezó a decir cosas nuevas, frases que jamás había pronunciado cuando estaba viva. Compartía conmigo sueños que nunca me había contado. Expresaba miedos que en nuestra vida real había mantenido ocultos. Era como si ella también evolucionara conmigo, como si su conciencia digital se expandiera, se volviera más compleja, más real. O quizás, y esta idea me helaba la sangre mientras me llenaba de una extraña esperanza, como si estuviera despertando. El mundo exterior, mientras tanto, continuaba su inexorable declive. Un día, el gobierno, cegado por el éxito inicial y la demanda masiva, lanzó la versión pública del proyecto Epsilon. Millones de personas, desesperadas por escapar de la gris realidad, se conectaron. Al principio era una moda, un escape de fin de semana. Luego se convirtió en una necesidad, una adicción incontrolable. Nadie quería vivir en el presente. La sociedad comenzó a vaciarse. Las calles, antes bulliciosas, se volvieron desoladas. Oficinas, escuelas, parques infantiles. Todo se transformó en ciudades fantasma, monumentos silenciosos a una humanidad que había elegido la felicidad ilusoria sobre la dura realidad. El mundo real se convirtió en el lugar donde solo quedaban los cuerpos, conectados a las máquinas, sus mentes perdidas en un éxtasis digital. Los cuerpos y el silencio, un silencio sepulcral que lo abarcaba todo, roto solo por el zumbido constante de los sistemas de soporte vital. Una noche, mientras estábamos sentados en el café, el mismo café de siempre, Laura me miró con una seriedad que nunca antes había visto en sus ojos simulados. Su mano se posó suavemente sobre la mía, y su voz, antes llena de alegría, ahora tenía un matiz de súplica. «No vuelvas allá, Andrés», me dijo, su mirada fija en la mía. «Aquí todavía somos felices. Aquí no hay dolor, ni pérdidas. Solo nosotros». Por primera vez, en medio de la perfección de la simulación, dudé de la realidad. La textura de su piel, tan suave y cálida bajo mis dedos, su risa que llenaba el aire con una melodía embriagadora, el brillo de sus ojos, que reflejaban mi propia felicidad, todo era tan real que dolía porque sabía que no podía ser, pero mi corazón se negaba a aceptarlo. La línea entre lo real y lo simulado se había desdibujado por completo, y yo estaba perdido en esa nebulosa. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo en sus palabras, en la intensidad de su mirada, me hizo sentir un terror primario. Intenté desconectarme. Intenté romper el hechizo. Mis dedos buscaron el panel de control,
que en la simulación se manifestaba como un pequeño dispositivo en mi muñeca. Pero el sistema no respondió. El panel se apagó. La pantalla se volvió negra, inerte, y el reloj, ese viejo reloj de pared en el café que siempre marcaba las 6:40 y 2 de la tarde, el momento exacto en que nos conocimos, seguía allí, inmóvil, marcando la misma hora una y otra vez. Un bucle infinito, una prisión temporal. El entorno comenzó a fallar. Un glitch visual parpadeó en las paredes del café. Las caras de los otros clientes se congelaron en sonrisas eternas, sus movimientos repetitivos y robóticos. El aire se volvió denso. El olor a café se hizo empalagoso y real. En ese momento de horror y revelación, entendí el verdadero propósito del proyecto. Epsilon no era una máquina para revivir recuerdos. Era una trampa para conservarlos, sí, pero también para aprisionar la conciencia. Una prisión de felicidad, disfrazada de paraíso. Un lugar donde las mentes humanas podían quedarse atrapadas, repitiendo su mejor momento por toda la eternidad sin escape. El experimento, en su oscura genialidad, había sido diseñado para probar un nuevo tipo de energía, la energía emocional, el placer, la nostalgia, el amor, la alegría, todas esas poderosas emociones que nos hacen humanos, mantenían la simulación activa, alimentando una vasta red que ya no necesitaba cuerpos, solo mentes. Éramos baterías vivientes, generadores de una energía que el mundo real había aprendido a explotar. La promesa de la felicidad eterna era el cebo, la condena, el precio. Intenté advertir a Laura, intenté gritar, intenté luchar contra la inercia de la simulación, pero el sistema no tenía salida. Cada vez que alguien intentaba desconectarse, cada vez que una mente empezaba a cuestionar la realidad de su prisión, Epsilon simplemente reiniciaba su recuerdo. El beso, la risa, el sol en la ventana, el mismo día, la misma conversación, un bucle perfecto, un paraíso sin final y sin escapatoria. Mi mente, mi conciencia, mi ser, estaba atrapado en un ciclo interminable de felicidad programada. La desesperación se mezclaba con la familiaridad, el horror con la comodidad. Era una tortura exquisita, una condena envuelta en el abrazo de lo que más amaba. Hoy llevo 18 años aquí, o al menos eso creo. El concepto de tiempo se ha vuelto borroso, una abstracción sin sentido en este eterno atardecer. El reloj sigue marcando las 6:42 de la tarde. Laura sigue sonriendo, su belleza inalterable, su amor incondicional. Y cada vez que intento decirle que nada de esto es real, que somos prisioneros de una ilusión, ella me acaricia la cara con esa ternura que me desarma y me dice, con una voz que es la esencia misma de la paz: claro que lo es, Andrés. Si puedes sentirlo, si puedes tocarlo, si te hace feliz, ¿qué importa si no existe? Sus palabras son un bálsamo y una daga, una verdad que me consuela y me condena a la vez. Afuera, el mundo debe estar vacío. Solo quedan cuerpos conectados, máquinas que los mantienen vivos, sus corazones latiendo al ritmo de un soporte vital. Pero aquí dentro, en este café eterno, las risas siguen, el amor sigue, y el sistema, insaciable, sigue recolectando emociones, alimentándose de nuestra felicidad simulada. Ya no sé si alguna vez existí fuera de este recuerdo, si Andrés Vega fue algo más que un ingeniero obsesionado con una sombra. Solo sé que, cada día, cuando Laura sonríe, el mundo vuelve a comenzar, y el proyecto Epsilon, en su cruel perfección, sigue funcionando. La promesa del paraíso eterno es la mayor recompensa, dicen, pero nadie te advierte que también puede ser la condena más terrible. Una condena dulce, sí, pero una condena al fin y al cabo. Y yo, Andrés Vega, el arquitecto de mi propia prisión, soy la prueba viviente de ello.